Habitaban esta tierra miles de años antes de la llegada de Colón. Cuando París todavía era un pueblo, ellos erigían ciudades en la selva. Apostaban su vida a un juego de bola. Planeaban su futuro en función de los dioses. Su escritura es un enigma que aún hoy estamos aprendiendo a descifrar. ¡Wow! Mira esto. Sin duda es algo. Ahora el ritmo del descubrimiento se está acelerando. Por fin sabremos quiénes eran. Huesos, hay muchos. Oh, sí. Mira qué hermoso objeto. Es una gran obra de arte. Ellos dicen que los dioses los crearon a partir del maíz. Son los mayas. Un especial de National Geographic. El año 1839. El lugar, oeste de Honduras. Un explorador norteamericano llamado John Loy Stephen conduce una expedición en busca de una ciudad maya abandonada, cuyo nombre es Copán. Muy poco se sabe de los mayas. Stephen está por descubrir algo más. Cubiertos por miles de años de exuberancia tropical, a lo largo de muchos kilómetros se desparraman templos sepultados y paredes de roca desplomadas. Stephens está agobiado por una sensación de intriga. ¿Quién construyó esto? ¿Qué sucedió aquí? Durante la expedición, Stephens y el artista inglés Frederick Cathergood registran sus impresiones de la ciudad en ruinas. Apareció entre nosotros como un barco estrellado en medio del océano, sus mástiles caídos, su tripulación muerta. Y nadie a quien preguntar de dónde vino, qué provocó su destrucción. Todo era misterio. Oscuro e impenetrable misterio. Durante los siguientes 3 años, Stephens y Cathergood visitan los más conocidos lugares mayas ubicados hacia el norte. En Yucatán, exploran Uxmal y Chichén Itzá. En Chiapas, visitan Palenque. Pero todavía están llenos de preguntas. ¿Quiénes construyeron estas ciudades? ¿Por qué fueron abandonadas? El territorio de los mayas abarcaba, al sur, parte del actual Honduras, El Salvador y Guatemala.
y al norte Belice y México. Estaba dividido en cientos de pequeños reinados, cada uno con su propia historia. El corazón de lo que los estudiosos llaman civilización maya clásica se encontraba en las tierras bajas del sur. Allí comienza nuestro relato, en el sitio donde se hicieron las primeras excavaciones, en Copán. Aún hoy, este lugar parcialmente restaurado conserva su aire de misterio. Bill Fash es el director del proyecto de la Acrópolis de Copán. Copán fue una de las primeras ciudades mayas. No nos referimos a su extensión. Sin duda hubo ciudades más grandes. Pero en su época de esplendor, hace 400 años, fue importante. Tuvo valiosos artistas, escultores, arquitectos, ingenieros, astrónomos, amanuenses. Creo que si tuviéramos que compararla con nuestra cultura, Tikal tendría el lugar de Nueva York y Copán se asimilaría a París. Año tras año, durante las últimas décadas, un puñado de especialistas en los mayas y cientos de obreros intentaron reconstruir la historia de Copán. He observado que tiene dos... La verdad acerca de lo que sucedió todavía está oculta detrás de cada roca. Hay más de 30.000 fragmentos de esculturas talladas en roca que adornaron estos edificios. El problema de este rompecabezas es que no hay una figura que nos permita saber cómo estaban ensambladas. Debemos imaginarla. El problema se agrava en casos como este. Solo Dios sabe de dónde vinieron estas piezas que forman este montículo. Los primeros arqueólogos simplemente las apilaron aquí. Nuestro trabajo es determinar qué diseños adornaban las distintas estructuras, volver a estos montículos, tomar como ejemplo las esculturas exhumadas y tratar de ensamblar las partes. Pero a pesar de las dificultades, los expertos del equipo de Fash reconstruyeron cientos de esculturas y salvaron decenas de edificios. Bueno, es un poco complicada la medida porque el petate no tiene... Cada año, la imagen de la antigua Copán se vuelve más nítida. Más saliente de las que están adentro, como estas dos. Todavía hay muchas pistas ocultas en los templos donde los mayas sepultaban a sus muertos. Los mayas clásicos no se interesaban por los metales. Por ello, aquí no hay oro enterrado. Pero a veces se pueden desenterrar objetos más valiosos. Eso es, míralo. Pintado. Observa la cara. Bien, está repintado. Una cubierta de estuco. En 1992, Robert Sharer descubrió la tumba de un miembro de la realeza. En la sepultura había unas vasijas. Allí hay un glifo. Lo que hace muy valiosas a estas vasijas son los diseños pintados y la escritura jeroglífica. Son magníficas vasijas, pero no puedo decir mucho acerca de los glifos. Hace 40 años, podíamos leer solo unos pocos jeroglíficos mayas. Hoy es posible leer la mitad, pero se necesita un experto. Otra vasija como Sí, así la es. que estaba en la tumba. Es igual, pero creo que son estos. Los padres de David estudiaron a los mayas y fueron pioneros de la epigrafía. La posibilidad de leer los glifos nos permite entender a los mayas. Los hace más humanos. Nos damos cuenta de que tienen una rica e importante historia y se preocuparon mucho por los acontecimientos de su vida. Un tipo de escritura maya está casi perdido para siempre. Cuando llegaron los sacerdotes españoles en el siglo XVI, encontraron cientos de libros plegados llamados códices y se apresuraron a incendiarlos.
Hoy solo se conservan 4 códices. Estos ayudaron a desarrollar nuestras ideas sobre los mayas. Los libros son almanaques y contienen información astrológica. Los hombres y mujeres que escribían los almanaques eran amanuenses, muy instruidos en astronomía. Por medio de una compleja matemática, determinaban qué aspecto tenía el cielo miles de años antes y cómo se presentaría este miles de años después. Sabían que el movimiento del universo está compuesto por ciclos, algunos muy prolongados, otros muy breves. Incluso pronosticaban eclipses de sol. Parecen haber estado fascinados por la relación entre el transcurso del tiempo y los acontecimientos de su vida. Los mayas dejaron información en un soporte mucho más duradero que el papel. Estas inscripciones contienen mucho más que datos y números. Sobre estas rocas, los mayas registraron los acontecimientos importantes de la vida de sus gobernantes. Esta es la escalera jeroglífica de Copán, el texto más extenso del Nuevo Mundo. Pero los primeros arqueólogos no la reconstruyeron en orden, por eso hoy solo puede ser leída por partes. La especialista en escultura Barbara Fage está preparando un catálogo de los 1200 glifos que hay en la escalera. Algún día, estos trazados completarán la historia de los reyes de Copán. Esto significa sembrar una planta y sujetarla con un palo. Otros jeroglíficos son más accesibles, gracias a los notables descubrimientos de las últimas décadas. Esta es la fecha. La epigrafista Linda Shield colaboró con su trabajo detectivesco. Este es un árbol pequeño. Aquí, mirando al este, es joven, pero hacia el lado oeste puedes ver su barba. Es extraño que la gente desarrolle una conciencia histórica y entre sus actividades esté el registro de su pasado. Ahora estamos recuperando parte de su historia perdida, porque la historia de América no comienza en 1492 con Colón, comienza en el año 200 a.C. con el primer rey maya que escribió su nombre en una roca. Mucho antes que el primer rey escribiera su nombre en una roca, los mayas habitaban el fértil valle de Copán. Sembraban maíz. Su vida estaba regida por el ritmo de la naturaleza, la siembra y la cosecha, el nacimiento y la muerte. Pero alrededor del año 400 después de Cristo, durante el comienzo de la decadencia romana, surgió un cambio en el valle. En una perezosa curva del río Copán, comenzaron a erigirse construcciones de piedra. Brillantes edificios coloreados rodearon una plaza central donde miles de personas podían reunirse. Se emprendió el comercio de vainas y granos de cacao, tabaco, jade y plumas. En el centro de la ciudad se hallaba el campo de juego. El objetivo de este juego parece haber sido mantener la pesada bola de goma en movimiento sin utilizar los pies ni las manos. En algunos lugares hay esculturas en piedra que muestran jugadores con cabezas humanas cortadas pendiendo de sus cinturones. Pero no se sabe si estas expresan lo que sucedía con los perdedores o representan algo más simbólico. Se suponía que la bola era una metáfora del movimiento del Sol.
y por extensión también de la luna y las estrellas. Y debían asegurarse de que hubiera regularidad en el movimiento. Creían que al jugar bien, honraban a los dioses en forma correcta, lo cual aseguraba el ciclo de cultivo, la salida del sol, la llegada a tiempo de las lluvias y una abundante cosecha. En el santo mundo de los mayas, los dioses eran la fuente de toda vida y solo los reyes tenían poder como para mediar ante ellos. Los dioses sustentaban el universo material con el sol y la lluvia y esperaban que los hombres los alimentaran con ofrendas. El mejor alimento era la sangre. Cuando los mayas querían consagrar un momento o un acontecimiento importante, derramaban sangre. La sangre transportaba un atributo llamado chulel, que representaba el alma del hombre. Este elemento no solo penetraba en los cuerpos humanos, sino también en los edificios, los árboles, el cielo, llegaba a todas las cosas sagradas del mundo. Y cuando derramaban sangre, activaban el chulel. Era como la fuerza de George Lucas. Si puedes imaginarte a Obi-Wan Kenobi invocando a la fuerza, o a Luke cuando conduce el avión en la batalla final, lo mismo hacían los mayas con estos rituales. Recurrían a lo que consideraban la fuerza viva del universo, que todavía está aquí. En ocasiones especiales, el mismo rey ofrendaba sangre. Este era uno de los ritos más sagrados de la vida maya. Después de días de ayuno y preparación espiritual, el rey se perforaba el prepucio con una púa de raya y derramaba su sangre sobre cintas de papel. Por medio de este sacrificio, el portal de los dioses se abría. Al quemar el papel, los mayas creían ver a los dioses en el humo que se elevaba. Aún hoy, los descendientes de los mayas conservan las costumbres de sus antepasados. Los mitos que recuerdan y las ceremonias practicadas son parte de una tradición que, según los mayas, los dioses les impusieron en el principio. Casimiro Sagahau es un sacerdote maya que bendice los campos en los tiempos de cosecha. Nosotros somos los cachiqueles, somos descendencia de los mayas antiguos, porque esa era nuestra religión muy antigua. Yo lo conocí, quiere decir que yo aprendí desde chiquito, porque siempre trabajaban los sacerdotes mayas con nosotros. Por sueño le cuentan a uno qué es lo que sucede. La pasión de los mayas por los rituales fue una de las primeras características que los misioneros españoles observaron cuando llegaron a Yucatán hace casi 500 años.
Cuando la Iglesia Católica prohibió las formas tradicionales de culto, las viejas tradiciones pasaron a la clandestinidad. Hoy la religión de los mayas es una combinación de los dos antiguos credos. Los mayas se aferraron fuertemente a muchos aspectos de la vieja cultura. En la región montañosa de Chiapas y Guatemala, su singular vestimenta no solo los identifica como mayas, sino también representa el lugar donde viven. Se dice que cuando una mujer maya viste su tradicional blusa llamada huipil, su cabeza emerge en medio de un mundo tejido a partir de los sueños, así como el gran árbol de la vida emerge de la tierra. En la región montañosa de Chiapas, México, Chip Morris trabajó con las tejedoras durante 20 años. Las tejedoras siempre dijeron que sus diseños vienen de los orígenes del mundo, es decir, del comienzo de su cultura. Cuando empecé a observar las esculturas, las estatuas, todo lo que manifiesta cómo eran, los tejidos, noté que hay una enorme cantidad de diseños idénticos a los tejidos de hoy. En los diseños hay un mapa del mundo maya. No me refiero a la superficie de la tierra donde estamos ahora, sino al mundo de los sueños. Es el mundo donde están los dioses, los seres que controlan la lluvia, donde vive el ángel de los relámpagos. No hay dibujos de carretas ni de casas en una blusa. Todas son imágenes de ese universo sagrado que crea la lluvia, la vida que cuida al mundo. En un mundo donde la línea entre lo profano y lo sagrado es casi imperceptible, cada cosa representa algo. Las pirámides simbolizan las montañas sagradas donde habitan los antepasados. Las puertas representan las bocas de las cuevas, pasadizos que descienden hacia el peligroso infierno del interior de la montaña. Los mayas creían que al morir pasaban a ese infierno. Lo llamaban Xibalba. Era el lugar del miedo, un reino húmedo de ruina y putrefacción, del cual la mayoría de la gente tenía poca esperanza de escapar. El tratamiento que los mayas daban a sus muertos se está estudiando aquí, a 200 kilómetros al norte de Copán. Estas son las ruinas de una ciudad llamada Caracol. Alguna vez fue un próspero centro administrativo. Hoy es notable por las inscripciones de las tumbas. Dejaremos esto hasta que movamos las rocas. De acuerdo. Arlene Chase es experto en alfarería. Diane Chase es una especialista en huesos humanos. Están tratando de descubrir qué significaba la muerte para los mayas. Bien, esto es maravilloso, Arlene. Aquí tenemos una tumba real. La gente común era sepultada bajo el piso de su casa. Las vasijas son bonitas y están en buen estado. Los monarcas eran sepultados en tumbas. Los colores están en mejores condiciones en la parte trasera que en la delantera. ¿Y los huesos? Huesos hay muchos. Hay por lo menos 2 individuos cuyas cabezas miran hacia el sur. Están en buen estado. En este rincón hay piernas. No corresponden a ninguno de los otros 2. No corresponden al hombre ni a la mujer. Es otra persona. Era costumbre de los mayas enterrar a más de un miembro de la familia en el mismo lugar.
Prefiero interpretarlo como un mausoleo familiar donde fue sepultado un abuelo. Luego muere la abuela y la entierran en el mismo lugar. Pasan los años y quizás muere algún hijo. Hacían un poco de lugar y también lo ubicaban allí. Y con el paso del tiempo morían más integrantes de la familia. Y finalmente el mausoleo encerraba gran cantidad de huesos. Este tiene un anillo. Para los arqueólogos, las tumbas son como máquinas del tiempo. A veces, los objetos sepultados con el muerto precisan fechas y nombres. No puedo determinar el diseño, pero tiene huesos encima. Estos nos dan la idea de las costumbres mayas. En el laboratorio deberían aparecer. Otras veces, lo que hallan es simplemente hermoso. Como las tumbas de Caracol, los edificios de Copán contienen su parte de historia sepultada, pero su hallazgo resultó casi siempre muy dificultoso. El arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia trabajó en Copán desde 1978. Al principio me interesó saber qué sucedió con esta gente. Además, es parte de mi herencia, es parte de mi país. No era demasiado joven cuando visité estas ruinas por primera vez, pero quedé muy sorprendido y comencé a hacerme algunas preguntas. ¿Qué sucedió con esta gente? ¿Quiénes eran? ¿Cómo hicieron todo esto? Agurcia estuvo exhumando un templo pirámide que podría decirnos algo más sobre las costumbres de los habitantes de Copán. El Templo 16 es un típico edificio real en términos de construcción, y allí dentro está el desafío para los arqueólogos. Para los mayas, ciertos espacios eran sagrados, por eso construían los templos uno encima del otro. Los obreros demolían los niveles superiores de una estructura existente, rellenaban el lugar y construían una nueva estructura allí. Cuando el equipo de Agurcia removió los escombros, se produjo un laberinto de túneles. Trabajar en los túneles tiende a ser muy confuso. Se trabaja en 3 dimensiones. Vas hacia arriba, hacia abajo, a cada lado, entre medio, y a veces te pierdes y no sabes qué estás mirando. La pared de la izquierda era la pared externa de un templo anterior. Al encontrar sus vértices, Agurcia podrá determinar las dimensiones originales del edificio. Me desplacé un tramo corto y encontré otra pared. Esto continúa más allá. Intentaremos subir para ver si hallamos la parte inferior de una subestructura o su parte superior. Hacia arriba puedes ver las terrazas de lo que fue una enorme pirámide. Hasta donde ascendimos va 8 pisos hacia arriba, cada uno más curvado y más alto. Luego Agurcia encontró algo totalmente inesperado. Había una tercera estructura dentro de las 2 primeras, pero esta era diferente. El edificio que Agurcia llamó Rosalila estaba perfectamente preservado. La tierra suelta fue removida y quedó expuesto un grupo de máscaras gigantes todavía teñido por rastros de la pintura original. Casi todas las máscaras que encontramos antes medían quizá 1 o 2 metros de altura y abarcaban unos 5 o 6 metros, pero estas seguían y hasta ahora no encontramos el final. Adornado con esculturas brillantes, Rosalila fue alguna vez el punto más importante de Copán. Enmarcando el acceso principal, 2 caras de ave miran el ocaso. Sobre ellas, serpientes ondulantes estiran su cuerpo hacia el cielo.
Para los arqueólogos, el cuidadoso trato dado a Rosalila plantea interrogantes. Estamos ansiosos por saber de qué se trata Rosalila. ¿Por qué fue dejada allí 150 años y nadie hizo nada excepto mantenerlo? ¿Por qué fue sepultado intacto? No tocaron ninguna parte cuando lo enterraron. El resto de los templos fue demolido para construir algo más grande y mejor en el mismo lugar. ¿Por qué fue tan venerado como para ser momificado cuando lo sepultaron? Y en primer lugar, ¿qué hay dentro de él? Esperamos que Ricardo lo averigüe. Pero antes de los descubrimientos, llega la época de lluvias a Copán. Los arqueólogos vuelven a casa y las excavaciones quedan suspendidas hasta el fin de la temporada. 6 meses más tarde, cesan las lluvias. El tiempo mejora. Por fin, la excavación del Templo 16 puede ser concluida. Durante otros 6 meses, los obreros continuarán retirando la suciedad de Rosalila. Y apenas antes que se reanuden las lluvias, el enigmático templo produce otra sorpresa. Agurcia encuentra algo sepultado hace 1300 años en un pequeño escondite ubicado en una puerta. Mira esta especie. ¡Oh, Dios! No encaja. Está cerca. Los bordes son increíblemente filosos. Lo que encontraron fue una colección de espadas labradas, una piedra especialmente sagrada, el pedernal. Probablemente fueran utilizadas en ceremonias y las caras podrían representar antepasados de la realeza o víctimas de los sacrificios. Nadie podría saber cuánto tiempo llevó crear estas espadas delicadamente adornadas, porque nadie tendría la destreza para tallarlas. En total, 9 objetos fueron encontrados en Rosalila, tal vez correspondientes a los 9 señores de la noche mayas. Estuvo aquí 1300 años. Es increíble. Es una hermosa obra de arte. La delicadeza del trabajo que hay en ella es sorprendente. Y me siento privilegiado. Te atrapa el fragor de la batalla y tratas de no olvidarte de tomar fotografías y medir las cosas. Por momentos te olvidas de eso y piensas en la circunstancia de que esto fue hecho por seres humanos hace mucho tiempo. Y cuando lo hicieron, esto fue muy importante para ellos. Estoy muy conmovido. Es una sensación muy especial. Es probable que los pedernales encontrados por Agurcia en Rosalila hayan sido guardados allí alrededor del 7º siglo después de Cristo, cuando la civilización maya estaba en su apogeo. En muchos reinados mayas estuvo de moda la construcción de nuevos edificios. Incluso algunas ciudades estaban conectadas entre sí por caminos. Entre ellas, prosperó el comercio. Copán se encuentra en la frontera sur, pero en el norte hubo acontecimientos que habrán sacudido hasta lo más profundo al mundo maya. Tikal fue una de las grandes ciudades mayas, un próspero centro urbano que provocaba envidia a sus vecinos. Tal vez haya sido inconcebible para los reyes de Tikal que cualquier otro reino significara una amenaza, pero en la primavera de 562, Caracol atacó Tikal y la derrotó. Durante el levantamiento que se provocó en Tikal, los miembros de la familia real se trasladaron a la selva y construyeron su propia ciudad. En ese lugar, hoy se ubica un campamento de investigación. Lo que alguna vez fue la gran ciudad de 2 pilas,
hoy fue reconquistado por la selva. El esfuerzo por componer una imagen de la dramática conquista de poder es guiado por Arthur Desmarais. Sus descubrimientos están cambiando nuestra idea de los mayas. Durante 40 o 50 años veíamos a los mayas como una sociedad teocrática y amante de la paz, cuyos eruditos reyes estudiaban el movimiento de los planetas y vivían en su propio mundo. Ahora sabemos, gracias a las últimas interpretaciones de los jeroglíficos y excavaciones que desenterraron fuertes, que los mayas eran gente muy violenta, una de las civilizaciones más guerreras del Nuevo Mundo, y que estaban siempre involucrados en la guerra, batallas por sucesiones dinásticas e interminables persecuciones. En 1990, el equipo de Desmarais encontró evidencia concreta a favor de esta suposición. Es un largo texto jeroglífico, perfectamente preservado, que hace referencia a guerras, batallas y conquistas en las cuales Tikal y dos pilas luchaban entre sí. Y está registrado el desenlace. Es una riquísima fuente de información, y cuando sea descifrada, creo que cambiará nuestra interpretación de este periodo tan crítico de la historia maya. Es sorprendente. Dicen que es un súbdito de este señor, probablemente de Calakmul. Increíble. Realmente. Como si compitieran con Tikal, o una subordinación. Bien, tendremos que pensarlo. Parecido. Es decir, si es subordinación. Los epigrafistas Stuart y Houston son convocados para ver qué parte del texto pueden descifrar. Con referencias a Bonampak y Tonina. ¿Y después de eso qué? Mira, aquí está. Sí, Katun. Esta, Arthur, se refiere a una especie de altar. Se refiere y aquí a la escalera. se refiere a una dedicación. Y mira, es un escalón. Sí, es una pirámide. Mira. Bien, digo que este evento, esta guerra... Y luego por aquí tienes un nuevo evento que involucra al padre. La representación del cráneo es el nombre del gobernante de Tikal. Inicialmente parece que la guerra maya tenía sus rituales. Estaba más dedicada a objetivos religiosos. Realmente, estos hombres se vestían con atuendos ridículos y arcaicos, llevaban lanzas del Paleolítico, se reunían en algún lugar y peleaban. Uno de ellos era capturado, traído de vuelta y sacrificado. Los jeroglíficos de esta escalera parecen confirmar que en algún momento del siglo VIII después de Cristo la guerra ceremoniosa dio lugar a campañas de expansión. Los reyes de dos pilas atacaron a los pueblos a lo largo del río Pasión y así tomaron control de una importante vía de comercio. Parece que hubo un cambio en la actividad bélica que hizo a esta más intensa, con fines de conquista e invasión de territorios de otros. Esto parece haberse descontrolado. De alguna manera comenzó una carrera armamentística. Atacar grandes centros se volvió aceptable. Atacar pueblos, incendiar templos, cosas así. La nueva actividad bélica llegaría también hasta Caracol. Los siglos 8 y 9 en Caracol y en otras zonas fueron una época de tremendos cambios y numerosas guerras. Hasta entonces, Caracol había tenido mucho éxito en la guerra. Lo que sucede, creemos, es que en esta época no se trata de vencer a una civilización vecina y dominarla, sino de tomar muchos cautivos y sacrificarlos. Creo que la gente estaba muy asustada. Imagínate en una ciudad maya. Aquí hubo guerras y tú dices, bien, seré capturado y me pondrán a trabajar. Quizá tenga que trabajar 3 meses al año para estos extranjeros. Pero en lugar de eso, estaba merodeando este ejército que simplemente juntaba a todos los cautivos y en lugar de ponerlos a trabajar en el campo, les cortaba la cabeza y las apoyaba sobre palos o hacía montículos de calaveras. Eso sembraría el terror en ti. Sería suficiente para decir, Dios, vayámonos de aquí.
Finalmente, Dos Pilas también fue presa del terror. En la misma escalera jeroglífica se encuentran las ruinas de una empalizada construida muy deprisa. Arqueológicamente, esta pared de defensa es una de las características más importantes e interesantes encontradas aquí. Una de las razones por las cuales este vallado es tan prolijamente montado es que está armado con bloques de roca extraídos violentamente de otras construcciones, de los palacios que había alrededor. Entonces deshicieron literalmente el Palacio Real y construyeron este desesperado sistema de defensa. Se comienza a esbozar una imagen de la ciudad en sus últimos 2 días. En un desesperado intento de impedir la entrada de los invasores, los ciudadanos de Dos Pilas erigieron 2 murallas de defensa alrededor del centro de la ciudad y se trasladaron allí para protegerse. Estas son plataformas que sostenían pequeñas cabañas en la plaza central de Dos Pilas en los tiempos del sitio y el colapso. Evidencian además que la desesperación de los últimos días de este gran reinado fue tan atroz y el colapso tan completo que en un momento toda la población vivía en la plaza de ceremonias, debajo de los altos templos, debajo de los ostentosos monumentos de grandes reyes. Es casi como si se apretujara una población en el jardín de la Casa Blanca esperando el colapso de la civilización norteamericana. Eso ocurrió aquí en aquel entonces. Mientras tanto, Copán combate otro tipo de problemas. Tras la captura y decapitación de uno de sus más poderosos gobernantes, la fe en la divina autoridad de los reyes se debilita. Al mismo tiempo, la población del Valle de Copán sigue creciendo. Los habitantes de Copán fueron víctimas de su propio éxito. Al crecer la ciudad, al volverse más vibrante y atractiva, todas estas tierras fértiles fueron quedando cubiertas de casas y la población fue quedándose simplemente sin su fuente de alimento. Con el paso del tiempo, el bosque fue eliminado. Esto provocó una gran erosión en todo el valle. El resultado fue una disminución de las lluvias y finalmente la gente no pudo seguir viviendo aquí. Transcurre el siglo VIII. En el universo maya, el poder de los reyes está menguando. Las epidemias y el hambre son moneda corriente. La gente comienza a alejarse de las ciudades. En Europa, el oscurantismo está parcialmente terminado. Aquí en la selva, recién comienza. Lentamente, una por una, las grandes ciudades del sur son abandonadas. En el año 761, el rey de Dos Pilas es capturado y muerto. Desde ese momento en adelante, no hay más inscripciones jeroglíficas aquí. La última fecha escrita en Palenque es 799. Veinte años más tarde, Copán queda en silencio. Caracol deja de registrar acontecimientos en el año 859. La última fecha inscripta en Tikal es 879. Solo un puñado de ciudades mayas del sur sobrevive más allá de los primeros años del siglo X. Las del norte, de la península de Yucatán, Uxmal, Chichén Itzá, prosperarán durante varios siglos más. Pero no seguirán siendo gobernadas por reyes divinos y gradualmente las viejas formas de construcción, escritura y veneración serán dejadas atrás.
La civilización maya clásica llega a su fin. Creo que uno de los rasgos de la civilización maya que desconcierta al público es que se trata de una civilización con una cultura sofisticada, monumentos, arquitectura, ciencia, un sistema de escritura, bajo la selva, cubierta, destruida, en una zona que hoy está abandonada. Creo que provoca un impacto inmediato al verlo. Nos recuerda que podemos fallar, que la civilización es un fenómeno complejo y que podemos enredarnos. Y las consecuencias pueden ser absolutamente catastróficas. Hoy, si bien la civilización maya clásica desapareció, no sucedió lo mismo con los mayas. Durante 3000 años sobrevivieron a las ambiciones de sus propios reyes y los conquistadores extranjeros. Y nuevamente son asaltados. Durante las 3 últimas décadas, en Guatemala, los mayas fueron involucrados en una guerra civil que apenas entienden. En ese tiempo murieron 100.000 mayas y desaparecieron otros 40.000. Nadie imagina el número de viudas y huérfanos. Y a pesar de todo, persisten. Tejen sus huipils, siembran su maíz. Creo que los mayas actuales conservan casi las mismas tradiciones que los clásicos. Lo que perdieron es ese gran brillo, el lujo de la nobleza. Ellos mismos lo depusieron. Simplemente dijeron a sus reyes, basta, no los queremos más, y continuaron su vida. No me agrada cuando la gente habla del colapso maya, porque nunca colapsaron. Evolucionaron. Sobrevivieron a tiempos difíciles, buenos, malos, pero todavía están con nosotros. Conservan sus costumbres y su organización social. Es muy interesante ver cómo gran parte del modo de vida de los antiguos mayas aún hoy está vigente. Lo que estamos averiguando o encontrando es parte de nuestra historia, y los hombres que vivieron aquí tuvieron mucha grandeza. Estamos sabiendo más y más de la vida de esta gente, mucho más de lo que creí posible. Si alguien me hubiese dicho, cuando terminé de estudiar, que llegaríamos a conocer a los mayas como los conocemos, jamás le habría creído. Ahora, los constructores de estos monumentos, Yaxpac, Pájaro Jaguar, Pacal, están siendo escuchados, se materializan ante nosotros y explican a la gente de este siglo quiénes construyeron esto, por qué sentían, qué pensaban del mundo. Dejaron de ser anónimos.